Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como ya se ha dicho, 1 de cada 5 personas de nuestro país viven bajo el umbral de la pobreza y son 7 millones las personas que sufren la pobreza energética en nuestro país, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales. Y un dato preocupante: 4 millones, que representan el 9% de los hogares españoles, no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de inviernos para la salud. Y otro dato terrorífico: según la ONU, la pobreza energética mata cada año en nuestro país a 10.000 personas, una cifra, como ya se ha dicho, muy superior a la de personas que fallecen como consecuencia de accidentes de tráfico en un año. Como ven, señorías, cuando hablamos de pobreza energética, hablamos de una realidad insoportable que puede ser calificada de emergencia nacional. Y por eso, desde la propia Unión Europea, conscientes de que hay un problema concreto sobre un tipo determinado de consumidor, ha aprobado 2 directivas en las que conmina a los Estados miembros a que aborden el problema de la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables. La pobreza energética tiene solución. Así lo han entendido 14 países de la Unión Europea que han legislado. Lamentablemente, aquí en España, el Partido Popular, en vez de legislar para luchar contra la pobreza energética, legisla para favorecer al oligopolio eléctrico en contra de los consumidores y, de manera muy especial, de los consumidores vulnerables. ¿Y cómo lo hace? Favoreciendo que suba el recibo de la luz, como ha ocurrido en el último trimestre del año pasado y en lo que va del año 2015, expulsando del bono social a 500.000 de hogares o aumentando el recibo de la luz antes incluso de empezar a consumirse, es decir, duplicando la parte fija del recibo de la luz, la que tiene que ver con el término de potencia. Es evidente que el bono social, después de las modificaciones que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, se rige por un sistema perverso que no cumple con su función, porque cada vez son más el número de consumidores vulnerables, pero al mismo tiempo disminuye el número de beneficiarios del bono social por esas modificaciones del Partido Popular. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos denunciado esta situación en muchas ocasiones. Hemos hecho propuestas de todo tipo para afrontar la pobreza energética y resolver esta dramática situación que viven 7 millones de españoles. Y también para suplir la falta de iniciativa del Gobierno del Partido Popular, hemos presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con medidas claras, concretas y que forman parte de un conjunto de actuaciones de manera integral para resolver de raíz este problema dramático para 7 millones de españoles. Precisamente la enmienda de sustitución que presentamos va en esa dirección. En esta enmienda proponemos que la luz, el gas, el butano y el propano sean un derecho social, de tal forma que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado. También proponemos que no se corte el suministro eléctrico durante los meses más críticos, los de invierno, a las personas que sufran pobreza energética. Y, por último, proponemos que se apruebe una estrategia para la erradicación de la pobreza energética en nuestro país, con medidas concretas en las ciudades y en el medio rural. Como ven, señorías, se trata de una iniciativa, de una propuesta muy ambiciosa, económicamente viable y socialmente justa, y suficientemente concreta para que surta efectos directos y de forma inmediata. Por eso, sin entrar a valorar la moción de CiU, con la que coincidimos en gran parte, por coherencia, creemos que es necesario llevar a cabo esas medidas de esa proposición de ley que se recogen en esta enmienda de sustitución. Nos parece que, más allá de que sean los tribunales los que determinen la legalidad o no de las leyes, para eso está el Tribunal Constitucional, en este momento la pelota está en el tejado del Gobierno de España, en el Gobierno del señor Rajoy, a quien le recuerdo que la Unión Europea le conmina a que aborde la situación de la pobreza energética y a quien le recuerdo que 14 países de la Unión Europea ya lo han hecho. No se trata de que cada comunidad autónoma o que una comunidad sí y otra no legisle sobre la pobreza energética, aunque se haga de buena fe y en la buena dirección, que es como va la Generalitat de Cataluña. Pero tampoco se trata de que la única iniciativa que tenga el Gobierno de España sobre la pobreza energética sea recurrir las leyes de las comunidades autónomas al Tribunal Constitucional. Aquí no vale ser el perro del hortelano, ni legislar sobre la pobreza energética, ni dejar que otros legislen. Aquí se trata, como digo, de que el Gobierno
del Partido Popular asuma su responsabilidad, como han hecho otros 14 países de la Unión Europea, y aborde el problema de la pobreza energética. Nosotros creemos que hay que hacerlo en los términos de esa proposición de ley que se recogen en esta enmienda de sustitución. Termino ya, señor presidente, porque, como digo, no se trata de legislar para salir del paso. Se trata de legislar para resolver de raíz un problema que sufren millones de españoles, como la pobreza energética. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, como indicaba en la presentación de la enmienda de sustitución, la posición del Grupo va a ser abstenerse porque no admiten esa enmienda de sustitución. Creemos que aquí no se trata de legislar, como he dicho anteriormente, para salir del paso, sino de legislar para resolver de raíz el problema de la pobreza energética, y la proposición de ley del Grupo Socialista en el Congreso va en esa dirección y la enmienda nuestra a su moción también. Decía el otro día el ministro Soria, con la arrogancia que caracteriza a este Gobierno, que la pobreza energética no es distinta de la pobreza general y que lo que hay que hacer es crear empleo. Yo no voy a discutir si son galgos o son podencos, pero parece evidente que las políticas neoliberales y antisociales del Gobierno del Partido Popular han instalado la precariedad, la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Que el Partido Popular engañó a los ciudadanos para ganar las elecciones es algo evidente. Ustedes o muchos ciudadanos les votaron porque creyeron en sus promesas. Les creyeron cuando prometieron crear 3,5 millones de puestos de trabajo y, sin embargo, se han destruido 600.000 empleos. Les creyeron cuando dijeron que no iban a recortar en educación, en sanidad o en dependencia, y han recortado un día sí y otro también en el estado de bienestar. Les creyeron cuando dijeron que no se emplearía dinero público para financiar el rescate bancario, y ustedes han rescatado los bancos con el dinero de los contribuyentes y no con los responsables del desaguisado, como el señor Blesa o el señor Rato. Por tanto, el Partido Popular lo que ha hecho de verdad ha sido aprovechar el paraguas de la crisis para implantar su ideología, para cambiar el modelo económico y social como lo conocíamos hasta hace 4 años, para cambiar servicios públicos por negocios privados, de tal manera que la acción del Gobierno, su denominador común, no ha sido otro que destruir lo público para favorecer lo privado a costa de la salud, de la educación o del bienestar de la gente, señorías del Partido Popular. Ustedes han institucionalizado el precariado. Mire, si levantamos las alfombras, encontramos la España real que ignora un día sí y otro también el Partido Popular y el señor Rajoy. 1 de cada 4 trabajadores está en paro. 1 de cada 2 trabajadores menores de 25 años se encuentra en paro. 1 de cada 3 parados no cobra prestación. 7,7 millones de trabajadores, escuchen bien, el 46,4% gana menos o mucho menos de 1.000 euros al mes. 1 de cada 3 trabajadores, son datos de la agencia tributaria, españoles, gana menos de 645 euros mensuales. Son un total de 5,7 millones de trabajadores. 700.000 hogares no tienen ingreso alguno, casi el doble que al inicio de la crisis, y 1 de cada 5 españoles vive bajo el umbral de la pobreza, de los cuales 2.300.000 son menores de edad. No les voy a cansar con más datos de la España real que ignora el Partido Popular, una realidad insoportable que puede ser calificada de emergencia nacional y que debería ser, y no lo es, el principal objetivo de este Gobierno. Señorías, las críticas no vienen de la oposición, de los grupos de la oposición, que también, ni siquiera de los sindicatos, vienen de la propia Comisión Europea, que en un informe reciente dice que hoy tener empleo en España no garantiza salir de la pobreza. Y en un informe reciente, Bruselas abronca al Gobierno español por el nivel de pobreza y el aumento de desigualdad, el segundo país que más ha aumentado de toda la Unión Europea. Por tanto, cuando este Gobierno, cuando el señor Soria echa balones fuera para no afrontar el problema de la pobreza energética, debería saber que, por mucho que este Gobierno, el del Partido Popular, quiera esconder la trágica realidad en la que vive la sociedad española, los datos están ahí y son tozudos. Con este Gobierno ha aumentado el paro, el empleo que se crea es precario, han bajado los salarios y es el segundo país, como le decía, que más ha aumentado la desigualdad en el ámbito de la Unión Europea. También, señorías, la pobreza energética. Con este Gobierno ha crecido un 20%, según el estudio último del año 2014 de la Asociación de Ciencias Ambientales. Son ya 7 millones de españoles los que sufren este drama, el 17% de los hogares. Y un dato preocupante, como le decía anteriormente, el 9% de los hogares, 4 millones
de españoles se declaran incapaces de mantener a una temperatura adecuada su vivienda para la salud. Con estas cifras, España se ha convertido en el cuarto país en pobreza energética de la Unión Europea y, según la ONU, la pobreza energética mata a 10.000 personas cada año y provoca entre el 10 y el 40% de las muertes en invierno. Por cierto, mi tierra, en Castilla-La Mancha, es la región líder en pobreza. Es la región líder en pobreza infantil y líder en pobreza energética. El 35% de los hogares castellano-manchegos sufren el drama de la pobreza energética, el porcentaje más alto de toda España, según ese informe de la Asociación de Ciencias Ambientales. Y ante esta realidad, la pregunta es clara: ¿por qué el Gobierno no lucha contra la pobreza energética que sufren millones de españoles? ¿Por qué el Gobierno, con sus cambios normativos, favorece las subidas del recibo de la luz, como ha ocurrido en el último trimestre del 2014 y lo que va de 2015? ¿Por qué el Gobierno, con sus cambios normativos, ha expulsado a 500.000 de hogares del bono social? ¿O por qué el Gobierno sube la luz incluso antes de empezar a consumirse? ¿Por qué ha duplicado la parte fija del recibo de la luz, la que tiene que ver con el término de potencia contratada? Y la respuesta es clara, y es que este Gobierno legisla en favor del oligopolio eléctrico y en contra de los ciudadanos y las familias más vulnerables. Y nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, les decimos alto y claro que no es de recibo que, mientras que las grandes eléctricas, escuche bien, señor portavoz del Partido Popular, en este país tienen el doble de beneficios que sus homólogas europeas, aquí haya 7 millones de personas que no pueden mantener una temperatura adecuada su vivienda. Y no es de recibo que cada año esas grandes eléctricas corten el suministro a 1 millón de hogares españoles. Ante esta situación no caben excusas, no cabe echar balones fuera, porque el drama que viven 7 millones de españoles merece un respeto y una atención adecuada. La propia Unión Europea ha aprobado 2 directivas con indicaciones claras para que los Estados miembros trabajen en favor de evitar la pobreza energética y para proteger a los consumidores vulnerables, para que haya un suministro energético a un precio asequible para ese consumidor vulnerable y que se prohíba el corte del suministro a esos consumidores en periodos críticos como pueden ser los meses de invierno. La pobreza energética tiene solución. No es un problema de números, es un problema de voluntad política. Así lo han entendido 14 países de la Unión Europea que han legislado. Y este Gobierno ha perdido la oportunidad de hacerlo en la Ley del Sector Eléctrico, a pesar de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista pidiendo que se hiciese, como también hemos pedido a través de interpelaciones, mociones, PNLs o esa proposición de ley a la que hacía referencia para que se pudiese resolver este asunto. Pero todo ha caído en saco roto porque no hay voluntad política del Partido Popular para afrontar y solucionar este problema. Miren, señores del Partido Popular, mientras que el Partido Socialista hace propuestas económicamente viables y socialmente justas para devolver la dignidad a millones de españoles, como la creación de una tarifa social de luz, gas, butano y propano para esas familias vulnerables, o que no se corte el suministro eléctrico en los meses de invierno a las mismas, el Partido Popular dice no, y lo dice al mismo tiempo que anuncia una recuperación. Miren, señorías, el milagro español no es la recuperación fofa y de baja intensidad que nos anuncia el Partido Popular. El milagro español, desgraciadamente, es el empobrecimiento, la desigualdad y la pobreza que traen las políticas neoliberales y las políticas antisociales de este Gobierno. Y por si faltaba poco, ahora el Gobierno, a través de una persona de confianza del señor Montoro y en nombre de la agencia tributaria, compara a Cáritas con la caja B del Partido Popular en un intento de utilizar el prestigio de Cáritas para tapar el desprestigio del Partido Popular. Es una indecencia, es sencillamente miserable y pone a las claras que en España hoy hay un Gobierno que no tiene alma, que está deshumanizado y que ha dejado en la cuneta a millones de españoles con sus políticas que aumentan la pobreza y la desigualdad. Un Gobierno sin escrúpulos que, para tapar sus vergüenzas, equipara al Partido Popular con el buen nombre de Cáritas. Una ONG como, por ejemplo, Cruz Roja, que a pesar de los recortes que ha tenido de este Gobierno durante la legislatura, ha trabajado para ayudar a las personas y a las familias vulnerables. Sin ese trabajo y sin el de muchos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista o comunidades autónomas como Andalucía o Asturias gobernadas por el Partido Socialista, la situación de pobreza general y de pobreza energética en particular hubiese sido peor para esas personas y para esas familias. Termino ya, señor presidente. Señorías, afortunadamente el tiempo se acaba para este Gobierno. El domingo pasado, con la victoria del Partido Socialista en Andalucía, comenzó el cambio político en España, un cambio político que tendrá un nuevo impulso en mayo, en las elecciones municipales
y autonómicas y que servirá, y esto es lo importante, para devolver la dignidad a millones de españoles que les ha arrebatado las políticas antisociales e inhumanas del Partido Popular. Muchas gracias.